Muy buen día, bienvenidos una vez más. El día de hoy nuevamente nos hacen llegar una historia, ustedes, los miembros de la audiencia. Vamos a escuchar la historia de José, así que pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Saludos a todos. Me gustaría compartirles una historia que me contó mi abuelita hace tiempo atrás. Me dijo que mi abuelo siempre traía cosas malas a la casa. Decía que lo seguían las ánimas. Mi abuelo era muy alcohólico, sobre todo en temporada de fiestas patronales, pues se ponía bastante borracho, llegando a pasar hasta 5 días en la cantina del pueblo en temporada de festividades. Siempre que el abuelo volvía a casa después de aquellos días de juerga, la abuela decía que lo notaba demasiado más cansado de lo normal, además del estado de ebriedad. Era como si algo lo hubiera desgastado. Y decía que la presencia que se sentía del abuelo era mucho más pesada de lo normal. Decía la abuela que era como si algo o alguna energía se le hubiera impregnado. Generalmente, para aligerar su presencia, le solía hacer unos rezos y pasarle algunas velas por el cuerpo. Por lo que mi abuelita decía que a mi abuelo siempre lo seguían los espíritus. Cuando él murió pasó algo bastante raro, pues a mi abuelo lo encontraron ahogado en la presa del Centenario de Tequisquiapan, en Querétaro. Según cuentan, la noche que desapareció, uno de los encargados de la estación de protección civil del pueblo en ese entonces, que fue quien lo encontró la mañana siguiente, dijo que el abuelo había acudido a su casa para pedirle algunas cuerdas y tablas, pues le estaba diciendo que en la presa había 2 personas heridas ahogándose. El hombre no le creyó, pensó que estaba demasiado tomado como para distinguir la realidad de la imaginación, pero igualmente no lo tomó por sentado y tomaron algunas cuerdas y tablas en caso de ser necesarias y le acompañó a la presa. «A ver, chicha, vamos», dijo el hombre mientras subían las cuerdas y tablas a la camioneta. Durante el camino el clima era ventoso y helado, y aunque mi abuelo parecía estar borracho, se veía bastante preocupado por las supuestas personas que había visto ahogándose en la presa. Llegaron a la cortina de la presa y la luna iluminaba con gran fulgor prácticamente toda el agua. El clima se sentía más helado en aquel lugar y las ráfagas de viento eran fuertes. Sondearon el lugar por un rato con linternas y llamando por alguien, pero no podían ver o escuchar a nadie fuera de ellos 2. El hombre nuevamente se dirigió a mi abuelo cuestionándolo. «Chicha, tú ya estás viendo cosas, mejor te llevo a tu casa». Dijo que mi abuelo le reprochó que no confiara en él, pues él estaba seguro de que lo que había visto era real. «De veras te aseguro que lo que vi era verdad. Era una mujer entre sus 30 o 40 con su hijo. Gritaban por auxilio, y aunque estaba oscuro pude verlos con cierta claridad. Ambos parecían estar heridos, y aunque estaban en el agua, tenían la cara llena de sangre». Al escuchar aquello, el hombre se quedó callado por un rato. La claridad y seriedad que mi abuelo imprimía a sus palabras hacían dudar al hombre de que de verdad hubiera estado tomando, y peor aún en estado de ebriedad.
Pero la realidad era que él no había visto ni siquiera indicios de violencia como para pensar que las personas podrían estar dentro de la presa. Mucho menos siquiera que hubieran sufrido algún tipo de maltrato y que los hubieran querido arrojar ahí. Y aunque en el ambiente se sentía una pesadez e incomodidad notoria, el hombre no podía darle 100% de credibilidad a un ebrio que había acudido a mitad de la noche a pedir auxilio. A pesar de ser muy buenos amigos, no había pistas de que algo hubiera sucedido ahí. «Te voy a llevar a tu casa, Chicha. Ya mañana vemos qué pasó aquí», dijo el hombre mientras subían a su camioneta de regreso al pueblo. Todo el camino de regreso lo hicieron en silencio, pero se notaba a mi abuelo desesperado volteando hacia los alrededores buscando a aquellas dos personas que hacía algunas horas había visto sufriendo dentro de la presa. Su mirada estaba fija completamente hacia la ventana y el horizonte. De vez en cuando se movía hacia un lado o hacia otro dependiendo del movimiento que siguieran los árboles a su alrededor. Y sobre todo cuando se veían algunas sombras cruzar entre ellos. Igualmente en el camino continuaron en silencio. Mi abuelo se notaba preocupado. Una vez llegaron a la puerta de la casa del abuelo, el hombre le dijo que se metiera a descansar, que mañana averiguarían lo que sea que hubiera pasado ahí. Después de ello, dice el hombre de Protección Civil que siguió su camino hacia su morada. Sin embargo, la abuela menciona que ese día el abuelo nunca llegó a la casa. Casualmente, al día siguiente, fue cuando encontraron flotando en la presa el cuerpo del abuelo. La creencia de lo que pudo haber pasado es que el abuelo regresó a la presa por sus propios medios a buscar a aquellas dos personas y tratar de ayudarles. Sin embargo, lo que mi abuela piensa es que aquellas personas no eran más que entidades malignas que aprovecharon de la bondad y el estado inconveniente en el que se encontraba el abuelo para arrastrarlo al interior de la presa. Espero que mi historia les haya gustado. Mi abuelo falleció en el 87. Un saludo a todos. Y así llegamos al final de esta historia. A pesar de que se hicieron las investigaciones pertinentes, no se encontraron indicios de que el abuelo hubiera sido arrastrado hacia la presa. O al menos eso es lo que el reporte policíaco indica. Sin embargo, no podemos negar que existan ese tipo de entidades malignas que se aprovechan del estado inconveniente de algunas personas, ya sea para hacerlas alucinar o llevarlas a su plano incorpóreo. Déjame en los comentarios si conoces una historia similar o si tú mismo has vivido algún tipo de experiencias con este tipo de entidades que aparecen solo en momentos específicos. No olvides que puedes hacernos llegar tus historias, relatos y sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Asimismo, en la descripción encontrarás los enlaces a todas nuestras redes sociales para que nos apoyes siguiéndonos en ellas. Sobre todo si perteneces a la comunidad de Spotify, te invitamos a que igualmente nos apoyes en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo. De esta manera podremos seguir trayendo más historias y relatos a todas las plataformas. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.